Buenos días a todos, Dios les bendiga. Gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos concede de nuevamente poder estar juntos mediante este medio. Sabemos que los días se han puesto algo difíciles, pero no imposibles, porque Dios nos concede hasta hoy la manera, los medios y provee de lo necesario y lo suficiente, como el Facebook y las redes sociales, para que nosotros podamos estar en comunicación. Dios les bendiga. Hoy es domingo, hoy es día de reunirnos, hoy es día de estar juntos, hoy es día de vernos con gozo, con alegría, pero como no lo podemos hacer en persona, bueno, pues todavía le damos gracias a Dios por este medio que nos concede. Es hora de estudiar, es hora de escudriñar las Sagradas Escrituras. Recordemos que cada uno de ustedes en sus hogares están realizando los actos que se deben realizar en este primer día de la semana. Vamos a esforzarnos. Les invito para que con diligencia, para que con gozo, para que con todo de nuevo, en ese lugar donde ustedes se encuentran, pues canten himnos, hagan oraciones y participen de la Santa Cena y la ofrenda, y aprovechemos estos momentos, estos aproximadamente 30 minutos, en los cuales vamos a estar estudiando la sagrada palabra de nuestro Dios. Recuerden que el tema que estamos estudiando es qué hacer cuando las cosas se ponen difíciles, o simplemente cuando las cosas se ponen difíciles. Les invito a que vayamos a Dios en una primera oración y después estaremos estudiando la palabra de Dios. Oremos. Sagrado Padre Celestial, te agradecemos grandemente por esta oportunidad. Gracias porque tu misericordia sigue siendo con nosotros, porque nos sigues ayudando y sigues poniendo todos los medios y todos los recursos para que nosotros podamos estar no juntos, pero sí unidos. Te rogamos que nos bendigas, que nos ayudes y que permitas, Padre, que cuando estos días difíciles pasen, cada uno de tus hijos, sin que falte ninguno, podamos estar juntos, alegres, contentos, viéndonos, abrazándonos y gozándonos, Dios, por tus grandes maravillas. Gracias por este día, gracias por esta oportunidad que nos concedas de estudiar tu palabra. Bendícenos y permite que en estos días difíciles perseveremos y que nos esforcemos siempre en hacer tu voluntad. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Cristo se lo pedimos todo. Amén. Decíamos que íbamos a continuar con este estudio. Cuando las cosas se ponen difíciles, ya hemos estudiado mucho respecto al qué hacer. Ya es el programa número 3, es el tercer domingo en que Dios nos concede este medio, y por supuesto que les invito para que lo aprovechemos al máximo. En esta oportunidad vamos a dar un repaso por varias escenas por las que atravesó la Iglesia de las Sagradas Escrituras. Vamos a recordar algunas escenas difíciles por las que la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, una vez que fue establecida, estuvo atravesando. Les invito, por supuesto, vamos a ir allá al libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque en Hechos 2 inicia la Iglesia, ya lo hemos estudiado en el versículo 41, en el versículo 47. Ahorita nos interesa repasar algunas escenas, leer algunas historias en las cuales se ve envuelta esta iglesia, esta congregación de la Iglesia del Señor allá en la ciudad de Jerusalén. Y no vamos a ver solamente la de Jerusalén, vamos a hablar del establecimiento de la iglesia en Samaria y sus tiempos difíciles. Vamos a hablar allá en Hechos capítulo 12, cuando la persecución del rey Herodes, ahí las cosas se pusieron verdaderamente difíciles. En Hechos 14, cuando el apóstol Pablo es apedreado en Listra,
lo dan por muerto, ¿sí? Y finalmente en el capítulo 16, cuando Pablo predica en la ciudad de Filipos. Y si nos alcanza el tiempo, en Hechos 18, es rápido, 2, 3 palabras. Vamos a terminar con Hechos capítulo 18. Así que si gustan ir a las Sagradas Escrituras, vamos a ir a la primera escena, en Hechos 2, versículo 41. Vamos a ir todos a buscar Hechos capítulo 2, versículo 41, y tenemos esto que se nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y preguntamos, ¿en dónde están los tiempos difíciles? Los tiempos difíciles radican en que en Hechos 1 nos hablan de 120 discípulos y en Hechos 2 ya se nos habla de 3,000 discípulos, o sea que sumándolos son muchos. Así que las cosas obviamente se van a complicar. El crecimiento siempre va a traer sus dificultades, el crecimiento siempre va a traer tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque iba a ser más el trabajo, iba a ser más la gente que tenía que ser atendida, iban a ser más los necesitados, iba a ser más la predicación, iba a ser más todas las cosas que se hacían en la iglesia de Jerusalén allá en el año 33. ¿Qué tenemos entonces? Que la iglesia está creciendo y con ellos las dificultades que se iban presentando en esta iglesia. Y no solamente en Hechos 2 creció, en Hechos capítulo 4, después de realizar la curación de aquel cojo en el capítulo 3, se presenta otra vez la oportunidad de predicar el Evangelio. Esta vez inicia en el capítulo 3, versículo 11, se predica el Evangelio otra vez. ¿Y qué crees? La iglesia vuelve a crecer en Hechos capítulo 4, verso 4. Dice, porque muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Así que empezaron 120, se agregaron como 3,000 personas y en Hechos capítulo 4, verso 4 se les añade 5,000 personas más. ¿Qué tenemos entonces? Que el crecimiento trae sus dificultades. ¿Y en dónde encontramos la primera dificultad? Bueno, las dificultades respecto al crecimiento las vamos a tener hasta en Hechos capítulo 6, donde dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos serán desatendidas en la distribución diaria. O sea, que se estaba descuidando a las viudas, sí, obviamente también a los huérfanos. Y si nos fijamos en Santiago, capítulo 1, dice que la religión pura y sin mácula es visitar a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades. Así que la iglesia estaba atravesando tiempos difíciles y como ya conocemos esta historia, ya sabemos todo lo que se propuso, ya miramos la manera en que la iglesia participó en la solución de este problema. Los apóstoles hicieron su parte. Así que dice, como resultado de esto, dice el versículo 6, por ejemplo, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Y qué pasaba cuando se resolvían esos tiempos difíciles? Dice el verso 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que la iglesia estaba creciendo, pero no solamente el crecimiento va a traer dificultades a la iglesia.
en Hechos capítulo 4, en el versículo 16, o podemos ver en el capítulo 4, en el mismo versículo, en el capítulo 4, desde el versículo 1, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Ahí está. Tiempos difíciles en la iglesia del primer siglo. ¿Y cuál es la escena? La iglesia está creciendo. La iglesia, al principio eran 120 y en Hechos capítulo 1. A la iglesia, Dios añadió 3,000 personas en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 4. Dios añadió a 5,000 más. Así que la iglesia tenía problemas que siempre acompañan al crecimiento. Por ejemplo, el desatender a las viudas hebreas, y obviamente también van incluidos ahí los huérfanos. Y aparte, el gobierno judío se dispuso a perseguir a los discípulos, se dispuso a perseguir a la iglesia, tanto que en el capítulo 4, versículo 3 dice, mientras predicaban les echaron mano. O sea que los van a arrestar, los van a llevar, los van a presentar ante el concilio, y en el versículo 16 se preguntan aquellos hombres del concilio, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo vamos a poder negar. Tenemos un problema. Estos hombres han sanado a un enfermo, esto fue notorio en todo Jerusalén, Dios está siendo alabado por esto y nadie lo puede negar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren a los acuerdos a los que llegaron estos hombres del concilio, los cuales estaban actuando y trayendo más tiempos difíciles a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mira en el versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, dice, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y el versículo 17 vimos que les amenazaron. En el versículo 18 dice, y llamándolo les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Así que ahí están amenazados, ahí están intimidados, y la respuesta de ellos, ¿cuál iba a ser? La del versículo 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgarse es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta es la escena. La iglesia del primer siglo en su primera persecución. Todavía no se manifiestan las dificultades, los días difíciles que vienen con el crecimiento, hasta en Hechos 6, pero en el capítulo 4, los discípulos, los predicadores, los apóstoles ya están siendo perseguidos. Aquellos que perseveraban en la oración y en el ministerio de la Santa Palabra estaban siendo tomados presos y juzgados por el concilio, y vale la pena mencionar que este mismo concilio es el que condenó a muerte a nuestro Señor Jesús. Así que podemos ver también el riesgo de muerte que hay en Pedro y en Juan, puesto que son los mismos que arrestaron y sentenciaron a muerte a nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue la solución de este problema? ¿De dónde surgió la solución de este problema? La solución de este problema no vino de tomar las armas, no vino de armar una revuelta, no vino de levantarse en armas o armar una revolución o una guerra de independencia. No vino de
no vino para planear una misión de esas imposibles para tratar de que no les hicieran daño. ¿Qué pasó? En el versículo 23 dice que fueron puestos en libertad. El versículo 23 dice que vinieron a los suyos. Y el versículo 23 dicen que contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Así que el temor, las amenazas, las intimidaciones ya no están solamente en Pedro y Juan, están en el resto de los discípulos, están en el resto de la iglesia. ¿Y qué tenemos? Ellos se podrían amedrentar, ellos se podían asustar, ellos podían hacerse preguntas interesantes en esos momentos difíciles, en esos días difíciles, y decir, ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a poder predicar, ya el gobierno nos está prohibiendo predicar. Ya va a ser difícil, ya va a ser imposible. No podemos estar en contra del gobierno. Así que había muchas dudas, había muchas preguntas, había muchas cosas que hacer respecto a lo que iba a pasar. Pero ¿qué hicieron? Hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué hacer en los tiempos difíciles? Orar. Dice el versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y continúa esa oración por el versículo 25, 26, 27 y versículo 28, y en el versículo 29 viene la petición de estos hermanos. Dice el versículo 29, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Eso es lo que se tiene que hacer en los momentos difíciles. Dejar de orar en los momentos difíciles, en los días difíciles, que nosotros dejemos de orar en estos días difíciles, va a ser lo peor que nosotros podemos llegar a hacer. La oración siempre va a ser el recurso indispensable, el recurso necesario para saber sobrellevar los momentos difíciles. Así que ellos fueron a los suyos, ellos oraron con los suyos, ellos hicieron la petición junto con los suyos en el versículo 29, y en el verso 31, ellos junto con los suyos van a tener la respuesta del cielo. Dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjate bien en estas palabras. En lo último del versículo 31, cuando hubieron orado, dice, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y la parte que más nos interesa dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, la iglesia corría el peligro de predicar sin denuedo. Hacer las cosas sin denuedo. Ministrar sin denuedo. Servir sin denuedo. Servir. Ayudar. Apoyar. Enseñar. Y aún hasta orar sin denuedo. ¿Qué significa sin denuedo? Es ponernos en la escena en la que realmente están estos nuestros hermanos. Están asustados, están amenazados, están amedrentados, están advertidos de que no vuelvan a hablar ni una sola palabra que hable, que contenga la palabra de Jesús. ¿Sí? Así que, ¿qué significa esto? Que cobraron ese denuedo. Los días difíciles pueden atacar el denuedo que hay en todos y cada uno de nosotros. Pueden atacar el ánimo, puede atacar nuestras alegrías, nuestros gozos. ¿Sí?
puede atacar la dicha o la alegría que hay en mí cuando nos reunimos. En nosotros, perdón. Otra vez tienen el denuedo. Otra vez están hablando con denuedo. Otra vez están predicando con denuedo. Otra vez están adorando a Dios con denuedo. Grábense bien esa palabra, porque en los días difíciles se puede perder. En los días difíciles le podemos olvidar. En los días difíciles se nos puede extraviar. Que no se pierda nuestro denuedo en nuestros días difíciles. Porque el mandamiento es ser fiel hasta la muerte. Esta es la primera escena. ¿Cuál va a ser la segunda escena? Vamos a buscar en la Biblia más adelante, cuando haya dificultades en la iglesia, y después de la muerte de Esteban, en el capítulo 7, vamos a entrar a la escena de una iglesia perseguida por Saulo en Hechos capítulo 8. Vamos a ir todos a Hechos capítulo 8, desde el versículo 1. Vamos a meternos en esta escena. Vamos a ubicarnos en esta escena. Vamos a vivir lo que los primeros cristianos vivieron en el primer siglo. ¿Qué estaba pasando? Ya mataron a Esteban en el capítulo 7. Su muerte está narrada en el versículo 59 y versículo 60 del capítulo 7. Pero cuando inicia el capítulo 8, después de la muerte de Esteban, dice, y Saulo consentía en su muerte. O sea, Saulo consentía en la muerte de Esteban. Dice, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Cuál es la escena? La escena es difícil. La escena es de días difíciles. ¿Cuáles eran esos días difíciles? Días de persecución. Primero, el consejo judío, el gobierno judío. Ahora Saulo. Saulo, el más grande perseguidor de la iglesia, acaba de iniciar con esta obra en el capítulo 8. Vamos a pararnos en ese terreno. Vamos a ponernos de pie en esa escena y vamos a hacer un análisis rápido de cómo estaban las cosas, cómo estaban las circunstancias que estaba pasando con la iglesia. Y el resumen es esto: la iglesia estaba pasando tiempos difíciles, tiempos verdaderamente difíciles, hasta el punto de que esa gran persecución, hasta el punto de que por esa gran persecución todos fueron esparcidos por todas partes, salvo los apóstoles. Entonces, ¿cuántos fueron esparcidos? ¿Cuántos eran en la iglesia? Ya eran bastantes. 120 más 3,000 más 5, más el Señor añadía cada día. Así que eran muchos. Y todos fueron esparcidos por todas partes. Pero la pregunta es, ¿qué hacían mientras eran esparcidos? ¿Qué hacían mientras se iban? ¿Qué hacían mientras huían de Saulo? ¿Qué hacían mientras trataban de evitar la cárcel, los azotes, los golpes, las amenazas, las intimidaciones de Saulo? ¿Qué hacían? Fácilmente podemos pensar que corrieron a esconderse. Fácilmente podemos pensar que muchos comenzaron a decir, no, yo ya no quiero nada con la iglesia. Ya los días están verdaderamente difíciles, ya los días están muy difíciles, y pues así las cosas no se pueden. ¿Qué hacer en esos días difíciles?
dice el versículo 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ellos no pensaban como nosotros. Ellos no reaccionaban como reaccionamos nosotros cuando vienen tiempos difíciles. Algunos lloran, otros gritan, otros se quejan, otros se desaniman, muchos abandonan la iglesia. Siempre nos hemos hecho esta pregunta: ¿cómo va a quedar la congregación de la curva cuando se acaben estos días difíciles? ¿Cuántos vamos a regresar? ¿Cuántos nos vamos a reunir otra vez? ¿Cuántos vamos a seguir? ¿Cuánto vamos a continuar alabando a Dios? Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hasta se puede decir, gracias a Dios por esa persecución, porque con esa persecución se predicó el Evangelio en Samaria. En el capítulo 8, versículo 4, se estableció la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en Samaria. Y en Hechos capítulo 11 dice, Hechos capítulo 11, desde el versículo 19, se conecta directamente a lo que leíamos en Hechos capítulo 1 y siguientes versículos. ¿Por qué? Porque dice Hechos 11 respecto a la iglesia de Antioquía, o sea, ya no en Samaria, sino que el Evangelio fue más allá de Samaria. En el versículo 19 se menciona Fenicia, se menciona Chipre, se menciona Antioquía. Y esta Antioquía es la parte que nos interesa ahorita. Continúan los tiempos difíciles, la iglesia sigue siendo perseguida, todos nuestros hermanos son esparcidos, ya vimos, por Samaria, ahora por Fenicia, ahora por Chipre y ahora por Antioquía. ¿Pero qué iban haciendo? Iban quejándose, llorando, lamentándose, no, dice, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero, verso 20, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué hacer en los tiempos difíciles? Seguir adelante. Seguir en la obra, seguir en la predicación de la palabra, seguir en el ministerio de la palabra. Cuando en la iglesia de Jerusalén se desató la persecución de Saulo, todos se volvieron predicadores, todos se volvieron evangelistas, todos se volvieron misioneros. Todos iban hablando, todos iban anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más importante es que la mano del Señor iba con ellos, el Señor iba con ellos, Dios bendecía su obra. ¿Y qué tenemos? Tenemos el resultado. ¿Qué más tenemos? Ya vimos algunas escenas de la iglesia en Jerusalén. Ya miramos algunas escenas de la escena en la ciudad de Samaria. Ya miramos la escena de la iglesia en la ciudad de Antioquía. Y parece que la iglesia del primer siglo, mientras más se atacaba, más crecía, mientras más se le golpeaba, más se fortalecía. Mientras más se le amenazaba, más obra hacía. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en los tiempos difíciles? Eso, exactamente eso. Lo mismo que hacía la iglesia del primer siglo. Vamos a la siguiente escena en Hechos capítulo 12. Ya las cosas se van a poner más complicadas porque ya no se habla simplemente de persecución, sino que van a empezar a matar a los apóstoles. ¿Sí? Las cosas se van a poner más difíciles todavía. ¿Por qué? Miren Hechos capítulo 12. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo,
hermano de Juan. Este Jacobo era un apóstol. Un apóstol está siendo muerto. Un discípulo de Jesús está siendo muerto. ¿Qué significa? Que la persecución en contra de la iglesia se sigue dando primeramente por el concilio, luego por Saulo, y ahora tenemos un rey persiguiendo a la iglesia. Y no solamente persiguiéndolos, sino asesinándolos, sino quitándoles la vida. Ahí está el versículo 2. Herodes mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. ¿Qué tenemos entonces? Que realmente se estaban dando tiempos verdaderamente difíciles. Ya no solamente se está persiguiendo a la iglesia, se está matando a los miembros de la iglesia. En el versículo 2 dice que se mató a espada a Jacobo. ¿Y qué crees que pasó? Pues podemos pensar que ahí se terminó el problema, ¿verdad? No, al contrario, se va a aprender más. Mira el versículo 3. Y viendo esto, el rey Herodes, que había agradado a los judíos, ¿qué hizo? Procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea que también Herodes había propuesto matar a otro apóstol. Ahora se trataba de Pedro. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Planear un escape? Armarse y tomar cuchillos, asadones y palos e ir contra el gobierno y exigirles que liberen a los hermanos. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? La respuesta está en el versículo 5. No armaron revueltas. Ya hemos dicho 1000 veces que la iglesia no está ni para revoluciones, ni para independencia, ni para revueltas. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? Lo que tiene que hacer, lo que la iglesia tiene que hacer es orar. Dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia ¿qué hacía? La iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. ¿Qué hacer cuando las cosas se ponen difíciles? No descuides la oración. Por nada del mundo descuides la oración. No dejes esa comunión que logramos tener con el Padre por medio de la oración. No te separes del Padre. No dejes de clamar al Padre. No dejes de adorar al Padre. No dejes de servir al Padre. Mantente en comunicación con Él. Clama a Él y Él te va a responder. Así está escrito. Así lo hemos leído. Así lo hemos entendido. Así lo hemos creído. Hay que clamar a Él cuando estemos en los tiempos difíciles, y en estos tiempos difíciles no debemos olvidar la oración. Recuerda, cada viernes a las 6 de la tarde tenemos oración. No preguntes si vamos a tener reunión. La reunión es en los hogares. Ya sabes qué tenemos que hacer: orar por la congregación, orar por las actividades, orar por los enfermos, orar por las autoridades, orar por las familias, orar por el gobierno y orar para que nosotros estemos en paz y que tengamos seguridad, y orar para que este virus no alcance a ninguno más. Sea cristiano o no cristiano, hay que orar por todos. Así que la iglesia nos muestra, o la Sagrada Palabra nos muestra varias escenas en que la iglesia aparece perseguida, que la iglesia aparece atravesando tiempos difíciles. ¿Y qué vas a decir? ¿Y es todo? No. ¿Qué va a pasar en Hechos capítulo 14? En Hechos capítulo 14 va a suceder que Pablo
va a ser apedreado y dado por muerto en Listra. ¿Qué significa? Que se sigue actuando en contra de la iglesia. Y ya no va a ser el concilio, ya no va a ser Saulo, ya no va a ser Herodes, va a ser en contra de ese que antes era Saulo y que ahora es el apóstol Pablo. ¿Sí? La gente de Listra va a apedrear a Pablo y le va a dar por muerto. Mira, vamos a comenzar en el versículo 19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía hasta este momento. Pablo y Silas ya están predicando, ya están terminando prácticamente la predicación. Y dice el versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad. Así que dice, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que ya estaba muerto. Los que se levantan en contra de la iglesia no se levantan para asustar. Los que se levantan en contra de la iglesia no se levantan nada más para amenazarlos solamente. Los que se levantan en contra de la iglesia se levantan para matar, para asesinar a los que están en la iglesia. Así que podemos ver con toda dificultad y con toda claridad que estos son tiempos difíciles. La iglesia del primer siglo atravesó bastantes tiempos difíciles, así que no podemos esperar que nosotros no los atravesemos. Dice en el versículo 20, una vez que el apóstol fue apedreado y dado por muerto, lo sacaron de la ciudad. Verso 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para leer. ¿Qué hizo? Se levantó. ¿Cómo te imaginas la escena? Se puso de pie, se sacudió su ropa, se acomodó su ropa, se acomodó sus sandalias, si las traía mal acomodadas, ¿sí? Y simplemente entró otra vez en la ciudad. ¿Sí? Así que, ¿qué pasó? Que dice, salió con Bernabé para Derbe. Y el 21 dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Pregúntate de verdad, ¿qué era lo que podía detener a la iglesia del primer siglo? ¿Qué tan grande, qué tan difíciles eran aquellos días como para tratar de detener el crecimiento, ¿sí? La predicación, tratar de detener el evangelio, tratar de detener la obra de Dios? Los días eran muy difíciles. Empezamos con un arresto. Continuamos con un descuido de las viudas y los huérfanos. Continuamos con amenazas. Continuamos con persecución. Continuamos con muertes. O sea que no vemos que las cosas se vayan suavizando. No miramos que los días difíciles se pinten de un color más agradable, más suave. No alcanzamos a ver que las cosas vayan mejorando. Al contrario, se están poniendo cada vez más difíciles. Pero la iglesia no dejó su obra. La iglesia no dejó el evangelio.
La iglesia no dejó de servir, la iglesia no dejó de cumplir su obra. Con razón dijo Jesús, dice, las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. El poder de la muerte no la iba a poder detener. Y esto lo dijo Jesús en Mateo 16, 18. ¿Sí? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. ¿Qué significa las puertas del Hades? El poder de la muerte. En los días difíciles, en los días muy difíciles, la muerte, el poder de la muerte no pudo detener el crecimiento de la iglesia. Y hoy en día no lo va a poder detener. ¿Por qué? Porque seguimos siendo la misma iglesia, tenemos los mismos recursos, tenemos la misma escritura, tenemos el mismo Dios. ¿Sí? Así que hay que tener el mismo ánimo, hay que tener la misma fuerza, hay que tener la misma energía. Así que parece ser. Ahora mira lo último, allá en Hechos 18. Aquí decíamos que íbamos a concluir, no es mucho, solamente vamos a mencionar que los predicadores llegaron a Corintio, que Pablo llegó a Corintio y se va a encontrar ahí a un judío llamado Aquila, natural de Poncio. Estoy en el versículo 2, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, pues fue a ellos. Trabajaban juntos, dice el versículo 3, en el versículo 4 dice que discutían en las sinagogas todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. Así que el versículo 5, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Ahora, Pablo está haciendo su trabajo y ¿qué estará esperando Pablo que suceda? Que vengan los días difíciles, pero esta vez va a tener un poco de aliento por nuestro Señor Jesús. Mira el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla. Habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Habla, nadie te va a hacer daño. Habla, no va a haber azotes. Habla, no va a haber vara. Habla, no va a haber cárcel. Habla, no va a haber cepo. Habla, predica, ministra, cumple tu ministerio. No te va a pasar nada. Así que, así como habían tiempos difíciles, también había tiempo de paz. El Señor les concedía a los miembros de la iglesia tener algunos momentos de paz. Y se van a estar ahí 1 año y 6 meses, dice el versículo 11, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Así que ya en paz, ya con la tranquilidad necesaria, Pablo ocupa 1 año y 6 meses, 18 meses completos, enseñando y predicando el Evangelio. Antes de irnos, ¿qué sucedía? ¿Por qué la iglesia en los tiempos difíciles actuaba como si no fueran tiempos difíciles? ¿Por qué la iglesia del primer siglo, en los días de mucha dificultad, cuando los días se ponían muy difíciles, simplemente hacían más? Cuando se perdía el denuedo, iban a Dios, llevaban su petición,
eran llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la Sagrada Palabra. Cuando eran amenazados para que no hablaran, ellos hablaban con denuedo y decían, no podemos dejar de hacer lo que Dios nos dice por hacerle caso a ustedes. No es justo obedecer a ustedes antes que a Dios. Iban a los suyos. Era una iglesia unida. Era una iglesia unánime. Era una iglesia que en los días difíciles se mantenían unidos. Así que allá hay enseñanza. ¿Qué hay que hacer en estos días difíciles? Mantenernos unidos. Y Dios nos está concediendo este medio. Dios nos está concediendo este recurso. Tenemos que aprovecharlo. Tenemos que usarlo. Es el medio que Dios ha dispuesto para esos tiempos, para que la iglesia de su Hijo, todos los miembros de la iglesia, de nuestro Señor Jesucristo, podamos estar unidos por este medio. Porque la encomienda es quedarse en casa. Ya ni en los ochos, ni en los supermercados permiten que se llenen de gente. Están dejando pasar persona por persona. Así que la iglesia no va a ser la excepción. La iglesia no va a ser rebelde. Así que tenemos que seguir con la obra, tenemos que seguir con la oración. Y aparte de la oración, ¿qué más hacía la iglesia del primer siglo? Esto te lo voy a decir rápido, porque ya el tiempo se nos acabó. Simplemente escucha, anota, para que sepamos más de las cosas que hacía la iglesia del primer siglo en las diferentes escenas en que vimos que aparecieron tiempos difíciles. ¿Qué hacían? Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Mira el Hechos 2, versículo 43. Dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea que se seguía predicando el evangelio. O sea, los apóstoles seguían ministrando. ¿Cómo es que esta iglesia del primer siglo supo atravesar sus momentos difíciles? Mira, Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué significaba esto? Todos cooperaban. Todos se ayudaban. Todos estaban dispuestos a poner de su parte para que los más necesitados pudieran ser atendidos. Mira el versículo 46. Después de ver en el versículo 45 que todos actuaban en atender a los más necesitados, ¿qué encontramos en el versículo 46? La unanimidad. ¿Qué es la unanimidad? Estar verdaderamente juntos, verdaderamente unidos. La unanimidad se define así: no estoy de acuerdo, no me gusta, no me parece, pero voy a apoyar. No me parece bien del todo, pero les ayudo. Eso es unanimidad. Así que todos perseveraban, todos se ponían a servir, todos estaban juntos, todos cooperaban, todos actuaban en atender a los más necesitados. Versículo 47, todos alababan a Dios, todos tenían el favor con todo el pueblo. Y el resultado de todo esto, ¿qué va a ser? El Señor añadía cada día a la iglesia a los que ven de ser salvos. Cuando nosotros hacemos nuestra parte en los días difíciles, en los tiempos difíciles, Dios se va a dedicar a hacer su parte. Pero no esperemos que Dios haga su parte en los días difíciles cuando nosotros no querramos cumplir
no es justo, es correcto. Dios dice, si clamas a mí, te voy a responder. Dios dice, si tú tocas, yo te voy a abrir. Dios dice, si tú pides, yo te voy a dar. Pero tú tienes que hacer tu parte para que yo haga mi parte. Así que desear que estas dificultades del coronavirus se pasen, se terminen, que pasen a la historia como otra epidemia más, como las muchas que ya han habido. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Pues que así no se funciona, así no funcionan las cosas para con Dios. Tenemos que hacer lo que nos corresponde, hacer las cosas que Dios nos ha encargado que hagamos, aún en los tiempos difíciles, así exactamente como lo estamos haciendo estos 3 domingos que ya han pasado. Así que ¿cómo fue que la iglesia atravesó todos aquellos momentos difíciles? ¿Sí? ¿Cómo fue que lo hizo? ¿Sí? Permanecieron en la palabra de Dios. Se esforzaron en ser verdaderos discípulos, en conocer la verdad, en permanecer en la palabra. Primera a los Corintios 11:2, retenían las instrucciones tal como se les daban. No trataban de suavizar, no trataban de quitarle una parte, no trataban de hacer nada más la parte fácil. Y no pensaban en dejar para después la parte más difícil. Perseveraban, continuaban, retenían las instrucciones tal como se las habían entregado. Efesios 2:20, eran edificados. La iglesia en los tiempos difíciles lograba edificarse. Y se edificaban, Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No dejaban de trabajar, no dejaban de predicar, no dejaban de crecer. Los tiempos difíciles no se hicieron ni para detener ni para destruir a la iglesia. Se hicieron para fortalecer a la iglesia y para que ésta creciera. Sí. Colosenses 1:23 dice, permanecían fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio. ¿Lo tienes? Colosenses 1:23. Ahora sí, segunda a Timoteo 3:14, le dice Pablo a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. En los días difíciles debemos persistir en lo que hemos aprendido. Debemos de persistir en aquello que nos persuadió. Porque sabemos perfectamente desde quién hemos aprendido. Sabemos que lo que estamos aprendiendo, lo estamos aprendiendo de parte de Dios. Hebreos 10:39, porque la iglesia del primer siglo resistía los días difíciles. Dice Hebreos 10:39, dice, porque no eran de los que retrocedían. La iglesia del primer siglo no retrocedía cuando había tiempos difíciles. Dice, no somos de los que retroceden para perdición. La iglesia del primer siglo sabía que retroceder en los días difíciles es retroceder para perdición. ¿Sí? También dice el versículo 39 que la iglesia del primer siglo tenían fe para la preservación de su alma. ¿Sí? ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que había muchas características en aquella iglesia. Hay que distinguir esas características. Necesitamos esas características de la iglesia del primer siglo. Hoy en día que estamos atravesando estos días difíciles por motivos del coronavirus. Esta pandemia se está haciendo cada vez más grande.
Ya tenemos el primer muerto en Tamaulipas y el número de infectados está creciendo en gran manera. Quédate en casa está planeado para mucho tiempo más. Acabamos de iniciar abril y los días difíciles van a continuar durante todo este mes y tal vez los siguientes meses. Y la pregunta que yo te voy a hacer para terminar es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer la iglesia del Señor en estos días difíciles? La respuesta es clara. Tiene que continuar adelante. Tiene que seguir sirviendo. Tiene que seguir alabando a Dios. Tiene que seguir predicando el Evangelio. Tiene que seguir enseñando. Tiene que seguir creciendo. Tiene que seguir edificándose en la fe. Dios nos bendiga, Dios nos ayude y nos permita a todos ser fieles y cumplir con esta obra, aunque los días se pongan difíciles. Dios los bendiga.